Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? A veces perdemos la esperanza porque creemos que la justicia que nosotros podamos hacer por las situaciones o las cosas que vivimos no resultan como yo quiero. A veces decimos, Señor, tú hazme justicia, pero Dios sabe cómo hacerla. Porque la justicia que nosotros esperamos está vista desde nuestra humanidad y no desde la mirada eterna y santa de nuestro Dios. Dios es justo y hace las cosas con toda sapiencia, con toda ciencia, sabiduría. Nosotros, todo lo que hagamos en justicia es poco comparado con lo que Dios hace. Así es que, amado hermana, afíate del Señor. Fíate del Señor, confía en Él. Como decía el proverbio, fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él es justo. Él sabe lo que hará en el tiempo en que Él lo ha determinado. Él sabe cómo sacarnos a luz y también cómo llevarnos por el buen camino para planificar nuestra vida de una manera más maravillosa de lo que tú y yo podamos planificar. Dios lo hace de una manera sobrenatural. Vamos a ver a una de estas iglesias. Habíamos leído y volvemos a repasar este texto maravilloso del Salmo 33, versículos 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que le obedecen, sobre los que esperan en él. ¿Y por qué está este texto bíblico aquí entrelazado en el libro de Apocalipsis? Porque tiene mucho que ver cuando vivimos cosas que parecen injustas. Cuando vivimos cosas que tal vez nosotros vemos como que nos han dañado o herido, o tal vez hemos perdido algo, o alguien tal vez nos engañó. Pero el Señor dice, yo todo lo veo y todo lo escudriño. Yo sé lo que está pasando en tu corazón, sé lo que está pasando en tu vida. ¿Sabes lo lindo de Dios? Que Él tiene planes mejores que los nuestros. Que el futuro tuyo y el mío están en las manos de un Dios que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. A la vista del hombre, nuestra vista es corta, es pequeña, pero a la vista de Dios, Él todo lo ve y lo escudriña. Dice, y no solo hablamos del tiempo, es decir, Dios no solo ve cosas ahora, sino que ve el pasado y ve todo el futuro. Es una mirada amplia y gloriosa. Y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Dios dice entonces, yo quiero que todos ustedes descansen en mí. Qué terrible era para la iglesia primitiva que estaba viviendo una gran persecución. Una persecución horrenda, terrible y de mucho dolor y de espanto para los cristianos. Eran sacados de sus casas con violencia, eran perseguidos de una manera horrible, terrible. Verdaderamente muchos cristianos murieron en una masacre allí. Los gobernantes paganos querían destruir la iglesia de Cristo. Y yo creo que cuando uno está viviendo ese nivel de persecución y de dolor, lo que busca es una esperanza. Señor, ¿estás viendo lo que me está sucediendo? Porque a veces nosotros pensamos que lo que nos puede estar pasando Dios no lo ve, pero Dios sí lo ve. Ve lo que está pasando en tu corazón y tu dolor y tu, a veces, frustración. Fíjese lo que estamos aquí. ¿Cuántas cosas hubiésemos querido que ya se hubiesen hecho? ¿Cuánto tiempo hemos esperado por tantas cosas? Pero también Dios está mirando nuestros corazones, nuestras actitudes. ¿Qué hemos determinado en ciertos momentos que ha retardado todo esto? Amados míos, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. Cada tardanza tiene que ver con cada vida, con nosotros mismos. No pierda el enfoque de quién es Dios y de su palabra y de su gracia y su favor, porque Dios es justo. ¿Cuándo saben que Dios es justo? Si yo quería algo hoy y no lo tengo hasta en 10 meses más, Dios es justo. Lo que pasa es que yo no lo veo así. Yo veo una injusticia de parte de Dios. Le he sido fiel en muchas cosas, pero Dios sabe qué cosas en mi corazón a veces están allí. Para librar, ¿viste? Y ahí está lo que dice el Señor. Entonces, ¿qué quiero yo hacer cuando veo sus vidas? Pues los quiero librar. Perdón. Los quiero librar del engaño. Los quiero librar de algo malo. Las cosas apresuradas a veces que salen más mal que bien.
A veces hacemos las cosas, nos apuramos, no, es rápido, y pronto nos damos cuenta que, perdón, perdemos más que lo que ganamos. Y entonces ahí nos damos cuenta que Dios tiene misericordia de nosotros y libra ¿qué? Nuestras almas de la muerte. Y no de una muerte natural, sino también de una muerte espiritual. Porque sentimos que Dios no nos acompañó en esos momentos difíciles. Señor, si tú sabías, sí, Dios lo sabía, el problema es nuestro, nuestras ansiedades, y para darles vida en tiempo de ¿qué? De hambre. Vamos a ir avanzando. Lo que Juan estaba viendo, ¿sabe lo que era para un hombre anciano como Juan? Que estaba viviendo una de las más terribles persecuciones, de haber andado con Jesús, caminado con el Rey, haber participado de esos gigantescos y maravillosos milagros como alimentar a 5,000, a 3,000, sanar a los 10 leprosos, caminar sobre el mar, detener esa tempestad gigantesca que azotaba la barca de los discípulos y él decirle al viento que se calme y a la mar que cese su ímpetu. Juan dice, ¿qué está pasando entonces si ante el rey aparecía y solo levantaba su mano y decía la palabra y todo cambiaba? En un instante las tormentas se volvían en una calma y venía la paz hacia nosotros. ¿Cómo se sentían los discípulos con Jesús? Seguro, indudablemente que sentían una total seguridad. El apóstol Juan había terminado de ser testigo del momento dramático que anhelaba el pueblo de Dios. El momento en que el Cordero, quien es el Señor Jesucristo, afirmó su derecho a gobernar el mundo y a cumplir el propósito de Dios para la raza humana. Por fin el mundo sería gobernado con justicia y rectitud. Seguramente todo el universo seguía resonando por la aclamación estruendosa de la dignidad de Cristo. Juan, al ver cuando el Cordero abrió uno de los sellos, vio el momento cuando el Cordero tomó las riendas del mundo pervertido y lleno de malas acciones. Eso es lo que estaba esperando Juan. ¿Cuándo Dios va a poner fin a esto? ¿Cuándo, si vemos tanto dolor, tanta angustia y tanta desesperanza en el mundo entero? ¿Cuándo Dios le va a poner fin a este momento, a esta circunstancia? Cuando estamos viviendo un momento de dolor, hermanos míos, o un momento de preocupación o de angustia, parece largo y eterno. Parece que nunca va a terminar. Y clamamos a Dios y buscamos más de Dios, pero parece que Dios no nos quiere escuchar. Lo que está diciendo Juan es que tú y yo no podemos perder la esperanza, porque Dios es justo. Y todo lo que hace Dios lo hace en su tiempo y no en mi tiempo. No en el momento en que yo lo deseo, sino en el tiempo que Dios ha determinado hacerlo. Juan ve cuando el Señor Jesús abre uno de los sellos. Verdaderamente nadie tenía la facultad ni el poder de abrir esos libros. No se encontró hombre ni ángel poderoso en el universo ni en el cielo, solo Jesús, el Cordero de Dios, para desatar esos sellos y también para poder gobernar este mundo. Ningún gobierno será el mejor, ninguno. Todos son gobiernos con fallas, con errores. Y es triste verlo, hermano, porque el hombre tantas cosas que dice y después tanto engaño que hay en sus palabras. Tantas cosas ocultas que Dios saca a la luz. Y tantas cosas que el hombre siembra y después cosecha. Persiguen a unos porque son contrarios y después los persiguen a ellos. Todo se volverá. El hombre no se puede librar de sus palabras. Solo Dios tiene el poder para tomar el control de este universo y solo Cristo es el gobierno perfecto para esta pobre humanidad. No hay gobernante, no hay lugar, solo Dios. En Cristo Jesús puede gobernar el mundo y también nuestras vidas.
Ni siquiera hoy en el pueblo de Israel hay un gobernante serio, que es el pueblo de Dios. Pero eso nos indica que el único reino poderoso es el de nuestro Señor Jesucristo. Ni el reino de David fue tal vez sin errores. Cometió muchas faltas y errores David, el hombre conforme al corazón de Dios. Salomón, su hijo, también la misma. Y así, si seguimos contando la historia de cada uno de ellos, todos tuvieron fallas, fracasos. También tuvieron muchos aciertos. Pero tuvieron que aprender que no hay Dios, no hay Señor, no hay Rey más grande que mi Jesús. Solo Él es soberano, solo Él es grande, solo Él es poderoso. Nadie puede gobernar al mundo como lo hace mi Señor. Todas las naciones, aunque se unan entre sí, tienen graves problemas. Hay naciones pequeñas, pero aún tienen graves problemas. Cuanto más las naciones grandes y poderosas. Hermanos míos, pareciera que las tinieblas a veces están ganando la batalla. Pareciera que el enemigo se está apoderando de nuestras calles. Vean las noticias, el tráfico, el robo, cosas que nunca antes se habían visto en nuestra sociedad. El secuestro, la violencia, la muerte. Todas las cosas pareciera que escaparan de la mano. Y hermanos, todos implementan diferentes modelos para poder atrapar a todos esos delincuentes. Y parece que cuando vemos las noticias día tras día, no hicieron nada. Y no es que no hayan hecho nada, creo que están trabajando, pero nunca lo harán como mi Señor lo puede hacer. No se trata solo de una fuerza mayor, es Dios. Solo es Dios. Las guerras antiguas que trajeron al mundo solo dolor y espanto, crueldad, muerte, niños, mujeres violentadas, niños sacrificados. ¿Y qué resultado trajo? Ninguno, hermano, solo conquistas. Pero el único que conquistó el corazón de los hombres es Cristo Jesús. Jesús lo hizo con amor, lo hizo con la verdad. Que dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús no dijo nada que llevara al hombre a un engaño, a una mentira. Todo lo que Jesús dijo es verdad. Su palabra es verdad. Así es que no podemos depender de hombre, dependemos de un Dios todopoderoso. Así es que no puede haber un gobernante mejor que Cristo Jesús. Por eso Juan ve solo la esperanza en Cristo. Y eso es lo que está revelando el libro de Apocalipsis. Esta revelación nos dice: nada, ningún gobernante puede llegar, por muy grande que sea, a hacer lo que Jesús puede hacer. Por eso los planes de Dios para toda la humanidad no fueron depositados en un solo hombre, sino solo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el único maravilloso Rey capaz de llevar por completo los planes de Dios hacia el éxito de lo que Dios ha determinado hacer. ¿Qué vio Juan? Cuando abrió uno de los sellos, vio el momento cuando el Cordero de Dios tomó las riendas del mundo pervertido y lleno de ¿qué? De malas acciones. Tomó el control. Mi Señor tomó el control. Cuando Cristo tome el control de este universo, todo cambiará. Mientras tanto, tenemos que seguir confiando en Él y entregarle nuestras vidas por completo a su gobierno y a su dirección. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. El apóstol Juan dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Juan dice: yo fui llevado a mirar, a observar lo que iba a ocurrir. Fue llevado a un momento en el cual mis ojos estaban cegados, pero era necesario que viera lo que iba a venir después. Así es que cuando el Cordero abrió de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Lo que Juan está diciendo también es que nosotros pongamos atención a lo que Dios está haciendo. No a lo que el mundo hace, no a lo que la sociedad está haciendo. Veamos lo que Dios hace.
Veamos lo que Dios ha hecho en las generaciones pasadas, en los grandes hombres de Dios, y veamos lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que Dios está haciendo en tu hogar, en tu familia. Dios está haciendo algo maravilloso y sobrenatural. Es un honor que Dios tenga en cuenta a nuestra familia. Es un honor que Dios me tenga en cuenta a mí y a ti cada día para sus planes y proyectos. ¿Cuántos dicen amén? Qué honor más grande es que Dios te tome a ti y te diga: yo te tengo en mi mano y te voy a usar para mi gloria y mi alabanza. Qué preciosos cuidados. Qué grande es el poder y el amor de Dios. Dice Dios: mira eso, observa lo que yo hago contigo. Abre tus ojos y observa cuántas cosas yo he puesto en tu mano y cómo he prosperado tu caminar. Ve, nunca saques los ojos de mi Señor. Juan tenía que ver algo sobrenatural, algo que iba a ocurrir allí, en lo cual Juan esperaba. Así es que el libro de Apocalipsis nosotros nos señala y nos dice: no tengas temor, mantén la esperanza. Dios sigue en control. ¿Tienes peticiones? ¿Tienes anhelos en tu corazón? Pues recuerda, Dios es justo, Él lo hará. Él lo que ha prometido, que dice la Biblia, Él lo cumplirá. Creo que tal vez nuestros padres tenían sueños y anhelos con nosotros y pasaron años en que tal vez no vieron los resultados, hasta que llegó el momento en que el justo Dios hizo lo que Él iba a hacer por la oración de un justo o de una mujer justa. Dios lo hace. Pero es el tiempo precioso de Dios en el que debemos caminar y entender lo que viene. Juan vio el momento en que el Cordero tomó el gobierno de un mundo que dice pervertido y lleno de malas acciones. Un mundo lleno de maldad, lleno de ¿qué? De iniquidad. Solo Dios, cuando tome el control, pondrá el orden suficiente, hermanos. Y sabe, quiero contarles que será terrible aquellos días. Será terrible, así lo dice la Biblia. Porque Dios es justo, Él hará justicia. Y la justicia de Dios es realmente, como su palabra lo dice, es justo. La justicia de estos tiempos no son las mejores. No es la justicia que el hombre espera. Hoy día hemos visto tantas cosas terribles en nuestro país y en el mundo. Y hermanos, la gente se siente decepcionada porque no encuentra justicia. La apertura de los primeros 7 sellos sería el comienzo de un tiempo en la historia de la humanidad. Jesús lo describe ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, en los versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días, que dice la Biblia, serán acortados. Vea qué bendición. Por causa nuestra, por causa de la fidelidad tuya y de miles de creyentes, Dios no permitirá más sufrimiento ni más dolor. Dios acortará los tiempos. Si Dios no interviene y no corta los tiempos, hermanos, este mundo se va a despedazar. La violencia está en todos los lugares. La hemos visto. Ya no hay personas tranquilas que puedan conversar. Todo es una pelea, todo es un conflicto. Todos son golpes, todo es destrucción. El más fuerte le hace daño al otro de una manera más violenta. Ninguno se siente conforme con las palabras, sino que todos quieren hacer justicia. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La palabra tribulación son momentos angustiosos de gran dolor y desesperanza. La palabra tribulación indica algo doloroso, hermanos míos, y algo muy fuerte que puede venir sobre toda la tierra. Hoy día la naturaleza está causando estragos en muchos países. Y es doloroso ver a cientos de familias que están perdiendo todo lo que tenían, que habían logrado por años luchando: sus casas, sus tierras, sus campos, sus bienes. Autos que valen cientos de miles arrastrados por el agua, esos ya se perdieron total. ¿Dónde está nuestro corazón hoy?
¿Está nuestro corazón en lo que deseamos, en el afán, más que en las cosas de Dios? Estamos más preocupados por las cosas que yo quiero y que anhelo que en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que tener cuidado de que el mundo y las cosas de este mundo no nos envuelvan ni nos atrapen, sino que tenemos que saber controlar los tiempos y darle a Dios la gloria y el honor que Él merece. Darle a Dios el tiempo que Él nos pide, que es mínimo, hermanos míos. No vivimos aquí todo el día, estamos en nuestras tareas, tenemos 24 horas, 12 horas para hacer tantas cosas y el tiempo de Dios es el mínimo y a veces lo restringimos. No, no puedo, no alcanzo. Hermanos, no puede hacer eso, porque vendrá tribulación. Quiero contarle que todo lo que hoy tenemos, cuando vengan los tiempos de tribulación, hermano, no te guardarán, no te protegerán. Solo Dios te puede proteger. Solo Dios te puede cuidar. Así es que mantén la paz en tu corazón. Las cosas que hoy no se hicieron y se harán mañana, no importa. Si al fin y al cabo están en la perfecta voluntad de Dios. Y las cosas que tal vez no alcancé este año, pues no importa. Dios me dará un año si es su misericordia que la alcance. Y si no estoy, Dios permitirá que mi generación lo haga porque es para su gloria, es su alabanza. No es para que tú y yo nos llenemos de honores. Es el nombre de mi Dios el que debe ser exaltado y reconocido. Ese es de lo que debemos enfocarnos. Por eso, cuando los 4 seres vivientes se acercan a Juan y le dicen, mira, observa, ve. Porque ellos sabían la preocupación que había en el corazón de Juan. Él estaba preso en la isla de Patmos. Sentía que había perdido a sus amigos, no tenía a nadie conocido de los discípulos. No había una comunicación con ellos, tal vez como para saber cómo estaban ellos o cómo estaba él. No había nadie allí que fuera todos los días a visitarlo una vez al mes y decirle, Juan, ánimo, orara por él. Pablo tuvo un compañero como Lucas que iba a la cárcel y estaba con él. Y por eso tenemos los escritos del apóstol Pablo que salen de la cárcel. Por Lucas que llegaba allí a escribir, a acompañarlo. Pero Juan no lo tenía. Y por eso Dios conoce el corazón que estaba viviendo Juan. Pero Dios le dice, yo te voy a mostrar para que sepas que yo soy justo. Y tú, Juan, no pierdas la esperanza. El versículo 22, si aquellos días no fueran acortados, ¿qué dice la Biblia? Nadie, hermanos míos, sería salvo. Mientras más transcurre el tiempo y más se enfría el corazón de las personas, menos se acercan a Dios. A veces la gente piensa y dice, mira lo que sucedió, ¿por qué dolor tan grande? ¿Por qué esta persona sufre esto? Y a veces no nos damos cuenta que el único deseo de Dios es que vuelva a los caminos de Él. Que el hombre en medio de su disciplina y de su dolor vuelva su corazón al Señor. Pero a veces, ¿qué encontramos? Más rechazo hacia Dios, más dureza en los corazones. Dios dice, por eso voy a cortar los tiempos. Hermanos míos, dentro de la pandemia, ¿cuánta gente no escuchaba ninguna palabra? Sabiendo que podía haber su iglesia o tal vez otra si quería, pero a otros no les interesaba. Menos orar. Les aseguro que si toda la iglesia de Chile hubiese orado todos a un tiempo, hermanos, todo habría cambiado. Pero creo que hubo muchos que sí lo hicieron. Por eso Dios dice, voy a cortar los tiempos porque veo mi iglesia que no está tomando el rumbo. Hoy día vemos iglesias demasiado liberales. Un evangelio muy liberal. Y quiero contarles, Dios sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo santo, santo, santo. Dios no tranza con el pecado, ni tampoco le gusta que las cosas del mundo gobiernen la iglesia. Dios es santo y Él tiene un gobierno para su iglesia y tiene un gobierno para tu vida y ese es Él. Y la iglesia debe ser gobernada no por un pastor, sino por Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor. Y para eso Dios dictaminó su palabra y determinó que ella sería la guía para todos nosotros. La Biblia se refiere a este periodo de gran tribulación como el tiempo de angustia para Jacob. Aquí en el libro de Jeremías capítulo 30 versículo 7 está esta escritura.
Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será. Dios dice, a mi pueblo yo lo libraré. Tiempo de gran angustia. Hermanos, usted recordará los años, 40 años atrás y aún más, 20 tal vez o 60 años, nuestros padres caminaban por las calles sin ningún problema. Las familias. Pero todos queríamos un país más moderno. La economía. Pero todo aquello que trajo tanto la maldad. Llegó lo bueno, pero también vino arrastrando todo lo malo. Si los hombres antiguos hubieran visto y hubiesen sabido lo que vendría, nos dirían, no se apresuren. Váyanse con calma. Pero toda esta sociedad y todos caímos en la trampa de querer prosperar, surgir y ser los mejores. Y cuando el mundo vio y los países vieron que Chile era próspero y estaba creciendo y su economía era estable y los supermercados estaban llenos de alimentos, tuvieron entonces no solo el bueno, sino ¿quién puso el ojo sobre esta nación? El malo. Satanás también estaba allí detrás de toda esa planificación. Yo quiero que Dios me bendiga. Y yo creo que todos los que estamos aquí deseamos que Dios nos bendiga mucho. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que recordar que si Dios me va a bendecir es porque Él lo hará en su tiempo. Y debo vivir refugiado en su mano poderosa. No puedo apartarme de mi Dios si quiero la bendición de Dios. Porque cuando tú te veas bendecido, el enemigo te va a querer destruir. El enemigo va a querer detenerte para que no sirvas a este Dios que te bendice. ¿Se acuerdan de Job? Satanás no puso los ojos en cualquier hombre de aquel tiempo. La puso en un rico y ganadero hombre como Job, un empresario multimillonario. ¿Quién había bendecido a Job? Dios. Y creo que Job tuvo su bendición, tal vez no con una ambición, pero el enemigo había puesto sus ojos sobre él. Pues bien, en todo lo que usted y yo crezcamos y seamos bendecidos, el enemigo pondrá sus ojos para querer dañarnos, pero Dios está de nuestro lado. Si el cuidado de Job es porque Job nunca se salió de la cobertura de su padre. Job permaneció fiel a este Dios que le había dado todo. Por eso Dios lo volvió a recompensar, porque Job se mantuvo firme. ¿Qué dice? Tuvo esperanza en un Dios que es justo. Hermanos, nosotros en Job damos vuelta a la hoja y vemos la historia, pero fueron muchos años. Fue un largo periodo. Y a veces nosotros pasamos periodos tan breves y ya estamos totalmente desesperados. Busquemos a Dios con todo el corazón y veamos que los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Y que Dios está haciendo cada día algo maravilloso en nuestras vidas. La 70ª semana de Daniel habla de todos estos acontecimientos. Abran su Biblia, por favor, rápidamente allí. En el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Desde el versículo 24 al 27. Daniel. Después del libro de Ezequiel está el libro de Daniel. Y está antes de Oseas también ahí entre los dos. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27 dice de esta manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la abominación, de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel lanza una profecía, dos cosas importantes: la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la destrucción del templo por el gobernador romano Tito, que vino alrededor del año 70 y destruyó el templo, y no quedó piedra sobre ella de esa edificación, solo lo que hoy queda, que se le llama el muro de los lamentos. Fue consumida a fuego. Dice que los soldados, cuando iban a la guerra, el rey o el general les prometía riquezas y oro para ellos. Se pagaban de aquello. Así es que en un momento los soldados de Tito entraron al templo a tomar todo lo que fuera allí valioso. Y en base a toda esa lucha que hubo dentro del templo, incendiaron el templo. Y todo aquello que era oro en el templo se empezó a escurrir por las hendiduras de los muros. Y entonces saquearon el hermoso templo que estaba allí en Jerusalén sin quedar absolutamente nada. Lo que está diciendo Daniel, dice: la gran tribulación, viene una tribulación. ¿Pero por qué vino tribulación? Porque mataron al Mesías, lo rechazaron, no quisieron nada con él. No, yo no quiero a Jesús. No, todavía no. Sirve al Señor. Sí, lo voy a hacer, pero por dentro está diciendo: no lo haré. Seguiré mi vida pagana como lo he estado viviendo hasta ahora. Israel no reconocía al Mesías, y hasta el día de hoy muchos judíos no hablan de Jesús como el Señor, como el gran Mesías. Así es que ese gobernador con sus soldados destruyeron todo el templo, lo que ellos tenían como algo maravilloso. Pero Dios quería que ellos no miraran el templo, sino al Dios del templo, que era suntuoso y fabuloso, y la construcción era hermosa y estaba en una colina, pero lo que Dios quería era que vieran al Dios, al Señor de ellos. Pero ellos rechazaron a Jesús. La tribulación viene sobre el hombre. Y alguien diga: oh, es que una persona está pasando un dolor. Es una tribulación. Cuando una iglesia se divide y muchos miembros se van y se pierden muchos, y salió un liderazgo y destruyó la iglesia, es tribulación. Ambiciones personales, deseos, y la gente también dejada llevar por las palabras de otro, como un canto de sirena, arrastrados hacia un abismo. ¿Por qué? Porque el pastor no lo movía. ¿Y quién lo tiene que mover? Solo Dios, si Dios lo puso. Pero son impacientes porque tienen ansias de poder, y lo único que han causado en este país solo divisiones. Y siguen surgiendo iglesias y siguen levantándose. ¿Y tú de dónde saliste? No, yo le partí la iglesia al de allá. Porque no eres capaz de ganar tu propia gente. Eso se llama tribulación. Cuando la gente está viviendo periodos de enfermedades, de momentos financieros por largo tiempo, ¿sabe lo que es eso? Tribulación. ¿Por qué? Porque abandonan al Dios que da la vida y al que sustenta todas las cosas. La gente dice tribulaciones cuando la iglesia se ha arrebatado del cielo, y hablan de las 7 semanas y 7 años y 7 años. No está hablando solo de eso, está hablando de la tribulación que vivimos a veces por causa de nuestra desobediencia. Estoy muy cansado, no iré al templo. No, anda tú, no tengo pega. ¿Cómo va a tener trabajo el día domingo? Hermano, tiene que ser muy justificado. Tal vez porque trabaja en una empresa con turnos y está bien y se le entiende, pero si no, ven a la casa de Dios. Busca a Dios, el que te da la vida, porque cuando venga la tribulación, entonces querrás buscar a Dios, pero vas a tener que pasar toda una etapa de disciplina y de dolor.
El hombre, hermanos, no quiere hacer cambios. El hombre no quiere obedecer a la palabra. A veces dice, no voy a hacer lo que dicen. No, si ya lo sé, ya sé que hay que ir, pero no voy nomás. La gran tribulación, Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas. Viene una pregunta y dice, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos míos, cuando uno lee muchas cosas, piensa que la tribulación es algo que va a venir. Pero quiero contarle que hay muchos países donde los ministerios evangelísticos, misioneros, están siendo perseguidos. En la India han habido muertes de cristianos. Hermanos, las mismas personas atacan las casas. Hace un tiempo habíamos visto también en la India, en Haití, que habían raptado a uno de los jóvenes, ¿se acuerdan? Un misionero chileno. Pues bien, Haití está terrible y causa de eso persiguen a los creyentes, a los hijos de Dios. Y muchos misioneros con sus familias un día estarán en ese lugar. Y la gente dirá, ¿y esos quiénes son? Esos que están allí. Y el Señor les dirá, esos fueron arrebatados. Pero sí, todavía no vivimos la gran tribulación. Sí, pero ellos no, ni tú la viviste, pero ellos sí la vivieron. Porque estuvieron en países donde no se podía predicar, pero ellos estuvieron allí. Ellos ¿de qué dejaron? Sus casas, su familia, su patria, su lengua, sus comidas, sus amigos, su familia, para ir a predicar y llevar este precioso evangelio. Hace poco también se pedía la oración por unos misioneros. Y que era terrible lo que estaban viviendo en ciertos países. Hermanos míos, ¿y entonces por qué leemos esto hoy? Porque le quiero decir a todos aquellos que a veces les cuesta venir a la casa de Dios, que Dios es justo. Que Dios es justo. Deja la cama, deja la flojera y busca al Señor con todo tu corazón. Deja el cansancio y sirve a Dios. Hermanos míos, Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Quieren ser bendecidos, pero hay uno que está pagando un precio muy alto y está sufriendo, y han perdido familia, y han perdido a seres queridos por ir a predicar este evangelio. Y aquellos que tienen la libertad para hacerlo, ¿qué sucede? No lo hacen. Hermanos míos, y aunque yo ponga 100 excusas, no sirven delante de Dios, porque Dios todo lo ve. Eso es lo que leíamos en el Salmo 33. Dios lo escudriña todo, Dios los conoce todo. Dios demandará de su pueblo, de su iglesia. Entonces dice el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas. Hace una pregunta, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. ¿Cuántos creyentes murieron en la persecución de la iglesia cristiana evangélica en los tiempos del apóstol Pablo? En las persecuciones venideras, los siglos 13, 14 y 15. Una fuerte y horrible persecución sobre los cristianos. Por eso se les llamó los protestantes. Por sacar a luz el poder de esta palabra y no el engaño de los hombres y la mentira. Para sacar a luz la verdad. Y saben, muchos dieron sus vidas y no negaron a Jesús como el Salvador de ellos. ¿Qué nos queda a nosotros? Tenemos una vida fácil, le contaré. Servir a Dios en este tiempo es fácil. No hay una gran persecución. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué? ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia? Sirva a Dios con todo su corazón. Es en esencia la gran tribulación, un tiempo en el que la ira de Dios es derramada sobre el mundo entero en respuesta a las perversas acciones del hombre. El hombre es perverso. El hombre parece bueno, pero no es bueno. Solo Dios es bueno. Como Dios es justo, el juicio es algo que viene
¿Qué dice? Con certeza. Por eso a veces la gente sufre y no entiende que no hay nada mejor que servir a Dios con todo el corazón. Y cuando ve a otro bendecido y que le va bien en todo, no es porque ese es mejor que él, sino porque él o ella está buscando a Dios con todo su corazón. La bendición viene de parte de ¿quién? De Dios, y lo que él da es justo. Dice, y los principios son los cuales él juzgará al mundo en el futuro, son los mismos con los cuales te juzga a ti y a mí. ¿Cuándo? En el presente. ¿Te juzga Dios a ti y a mí? ¿Sí? Como Dios es justo, el juicio es algo que viene con certeza, y los principios son los cuales él juzgará al mundo en el futuro, son los mismos con los cuales te juzga a ti y a mí en el presente. ¿Juzga a Dios? ¿Sí? Cuando determines cosas en tu vida personal, en cada área de tu vida, en relación a Dios, a la iglesia de Cristo y a sus planes, Dios te juzga. Dios te juzga. Porque Dios dice, muy bien, ¿cuál es la decisión que tomaste hoy? Esta. Bien, veamos, ¿es justo la decisión que tomaste? Es que, y ahí pones tú, ¿y qué excusa tienes? Ninguna. Si Dios es justo, ¿qué es lo que es mejor? ¿Obedecer a quién? A Dios. Si le dices a alguien, ve a comprar, y él te dice que está lloviendo mucho, sí, lo sé que está lloviendo mucho, pero quiero que tú vayas. Es que la lluvia es fuerte. Yo quiero que tú vayas, aunque esté lloviendo, porque yo sé que está lloviendo. Si Dios te dice que tienes que hacer algo en la casa de Dios, compartir con los santos, tienes que hacerlo, porque es Dios. Es su iglesia, es su pueblo, no eres tú, no soy yo, es el reino. Los hombres, ¿qué hacen? No, determinan ellos sus propios tiempos, ¿se da cuenta? ¿Y Dios es justo? ¿Dios juzga? Sí, lo hace contigo y lo hace conmigo también. Y cuando uno se da cuenta de eso, le pide perdón a Dios, pero ¿qué le dice? Nunca más lo volveré a hacer. Porque ¿con quién está comprometido tú y yo? Con el Señor de señores. Y cuando estoy comprometido con Dios, estoy comprometido con todo lo que signifique mi Dios, mi Señor. Y eso, hermanos míos, es lo que va a hacer que la justicia de Dios venga sobre ti como una gran bendición. Una bendición sobrenatural hasta que sobreabundes, y no necesitarás correr para alcanzar la bendición. Solo camina, porque Dios la traerá hacia ti. Dios la traerá, te lo aseguro, en el nombre del Señor. Dios la traerá porque Él es justo. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los